es editor, profesor, es investigador también. Él es una referencia en la literatura hispanoamericana reciente. Eh, ha sido reconocido con múltiples galardones nacionales e internacionales. Por ejemplo, es parte de la selecta lista Bogotá 39, premio de la tercera Bienal de Escritura Mario Vargas Llosa y largo etcétera. Ha publicado los libros de cuentos Una larga fila de hombres, Los Invencibles, Las Rayas. Ha publicado también una novela titulada The Night. Vamos a conocer su carrera, pero sobre todo partiendo de su primer sueldo. El primer sueldo de Rodrigo Blanco Calderón. Moneda en retrospectiva. Mi primer sueldo. Con Román Losinski. Y como les decía, con el escritor Rodrigo Blanco Calderón. Rodrigo, muy buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Román? ¿Cómo estás? Bien, ¿Cómo anda todo? encantado de tenerte. Qué bueno, y para conversar, como punto de partida, claro está, de tu primer sueldo. ¿Lo recuerdas, Rodrigo? La primera vez que hayas recibido dinero en tu vida, ¿qué fue? ¿Por qué? Bueno, lo que fue mi primer sueldo como tal, de no ese dinero que te dan tus padres o tu abuela o cosas así, sino de verdad por trabajo, fue en mis primeros semestres en la Escuela de Letras en la Universidad Central de Venezuela. Uh-huh. Yo era uno de los muchos pasantes Uh-huh. que había en una cosa que se llamaba la Cátedra Pío Tamayo, Claro. que manejaba el historiador Agustín Blanco Muñoz. Muñoz. Claro. Sí. Éramos, no sé por qué razón, los estudiantes de letras siempre conseguíamos esas pasantías allí. Era lo que se llamaban unas bolsas de trabajo, ¿no? Que bueno, nosotros lo decíamos en broma que eran trabajos de bolsa, ¿no? Pero eso fue mi primer trabajo con contrato y pagado, pues. Claro. ¿Y recuerdas qué habrás hecho con esa primera paga, con ese primer sueldo? Mira, desde que me dijeron que Sí. me iban a entrevistar de esto, me puse a buscar, ¿no? Eso fue en el año 2000, yo tenía 18, 19 años, y estaba tratando de precisar cuál era el sueldo mínimo entonces, y lo busqué, y eran 144.000 bolívares el sueldo mínimo. Yo ganaba probablemente la mitad o menos. Creo que mi primer sueldo fueron del año 2000 como 63.000 bolívares, ¿no? Y yo vivía en casa de mi madre, yo tenía todas mis necesidades cubiertas, Claro. y yo lo primero que hacía cuando me cobraba un sueldo era irme a una de estas discotiendas de Chacaditos y comprarme un CD. Qué bueno. Don Disco, por ejemplo, ¿no? Que quedaba en Chacadito, una de Sí, ellas. en Don Disco era una de ellas, había otra que quedaba por el teatro que ya no recuerdo el nombre. Y para mí era siempre un goce en esa época. Todavía yo compraba CDs y poder comprármelos yo con mi propio dinero. Era lo primero que hacía. ¿Me acuerdo? Claro. Y esa casa en la que creciste, Rodrigo Blanco Calderón, nuestro invitado, era una casa en la que estaban justos, en la que estaban holgados, porque dice que, bueno, las necesidades básicas estaban cubiertas, ¿no? No, sí, no, digo, no, más bien estábamos más que cubiertas. Es decir, yo tuve la suerte de que yo pude estudiar la carrera de letras y dedicarme exclusivamente a eso, Claro. porque mi madre nos mantenía sin ningún problema, ¿no? Y Claro. ella tenía como muy claro eso, y más bien por eso esa bolsa de trabajo me permitía Sí. más bien pagarme yo mis gustos, ¿no? Exacto. Estaba en una posición bastante cómoda. Claro. Me llama así la atención, ya has hablado del primer sueldo formal, Rodrigo, pero mencionabas, bueno, no aquel dinero que te daba mamá o que te daba la abuela. ¿Por qué era ese dinero? ¿Por típico un mandado, por a lo mejor lavar algo, por pasar la escoba en la casa? ¿Por qué eran esos pagos en casa? Eran como, al principio eran mesadas, ¿no? Claro. Me acuerdo que nos lo daban a veces por momentos, ¿no? Cuando empezamos, a partir de cierta edad uno empieza a interesarse por el dinero y la familia te da mesadas, pero yo me El acuerdo cine, que ¿no? Había que financiar el sí, cine. cosas así. Claro. Me acuerdo incluso más pequeño, en el colegio nos dio por hacer unas especies de stickers de Batman. Acababan de estrenar la primera Batman de Michael Keaton, me Claro. acuerdo, y había una fiebre con eso. Y yo ahí lo hacía con dibujos y empezaba a venderlos en mi casa, ¿no? Tengo ese recuerdo y me daban algunas monedas, ¿no? Ese fue mi primer emprendimiento. Ay, exacto, ya a nivel de emprendimiento. Fíjate, hablas del primer sueldo formal en esas bolsas de trabajo, vinculado ya
a tu vida, a tu obra, a la literatura, quiero decir. ¿Algún trabajo distinto a tu oficio de hoy o ya una vez que comenzaste con aquel primer trabajo luego no te desvinculaste? No, es que ese primer trabajo en la Cátedra Pío Tamayo, nosotros lo que hacíamos era pintar pancartas. La Cátedra Pío Tamayo pegaba pancartas que la gente recordara a los usevistas por todas partes de la universidad invitando a sus actividades, ¿no? Ujú. Y esas pancartas con témpera las pintábamos nosotros, ¿no? Lo cual era como muy gracioso porque como estudiantes de letras nosotros siempre estábamos con el chistecito de cuáles letras nos enseñaban, ¿no? Y al final terminábamos trabajando haciendo letras, ¿no? Haciendo pancartas, ¿no? Claro, claro. En general yo logré desde muy temprano ejercer algún tipos de trabajo ligados a mi profesión, bien sea dando clases o bien sea editando y escribiendo. Rodrigo, cuando alguna vez me invitan, por ejemplo, a hablar sobre la carrera, sobre comunicación en algún colegio o incluso universidad en los primeros años, le cuento a los estudiantes que, bueno, la verdad es que la gente se gradúa de comunicación social. No todos tienen el privilegio de poder trabajar en un medio de comunicación, mucho menos de estar al frente de un micrófono, delante de una cámara, frente a un teclado. De los que lo hacen, no todos terminan siendo absolutamente exitosos y de ellos, nada más que un selecto grupo puede vivir de ello. Yo me imagino que algo así ocurre con la literatura, es decir, muchos pueden escribir, no tantos publican, menos son exitosos y solo muy pocos pueden vivir de ello, ¿cierto? Es tal cual como tú lo pones, ¿no? De verdad es un proceso muy difícil y muy largo. Lograr primero trabajar en el área de lo que tú estudiaste y que estudiaste porque te gustaba, ¿no? Claro, claro. Y la verdad es que fíjate, yo hoy tengo 40 años y ha sido precisamente ahorita en esta etapa de mi vida donde finalmente yo he podido organizar mi vida para dedicarme a escribir y a vivir de las cosas que escribo. Tuvo que pasar como unos 15 años desde que yo empecé a publicar mis primeros cuentos hasta ahorita, ¿no? Y con todo y eso sigue siendo una situación como muy difícil en general, ¿no? Uno tiene que siempre hacer actividades aledañas a la escritura, artículos, conferencias, talleres, ¿no? Pero bueno, yo creo que uno ya está como fogueado en eso. ¿Cuándo comienza tu vínculo? Repito, nuestro invitado es Rodrigo Blanco Calderón, escritor. ¿Cuándo comienza tu vínculo con la escritura, con la literatura? ¿Cuándo ubicas tú, sabes, aquel primer trazo que dio luego con esta carrera? Mira, lo tengo muy claro porque fue en la adolescencia, probablemente a los 14 o 15 años. Ya yo desde esa época era un buen lector, Okay. gracias a mi madre, que también es una muy buena lectora y siempre me daba cosas que leer. Pero en el colegio, la materia de literatura nos encargaron una actividad que era escribir una versión propia del credo siempre se me olvida, de Aquiles Nazoa sería. Y yo hice una versión del credo mía y sin darme cuenta había hecho una especie de poema, ¿no? Y a los compañeros, a la profesora y a mi familia les gustó y ese fue el primer momento en que yo me di cuenta que yo tenía como cierta habilidad con las palabras, ¿no? Y desde entonces fueron los primeros poemas y a partir de entonces no he dejado como de verme realizándome a través de la escritura. Claro. Siendo mamá una asidua lectora, imagino que cuando le das la noticia y le dices, mamá, ¿sabes qué? Me quiero dedicar a esto, quiero ser escritor, habrá habido un aplauso, ¿no? Mira, fíjate que sí. De hecho, cuando yo dije que yo iba a estudiar letras, siempre yo estudié ciencias en el colegio y había como cierta distancia o cierta incomprensión por eso. Y mi mamá fue de las primeras que le decía a todo el mundo, cuando le preguntaban de qué va a vivir, yo lo voy a mantener hasta que él sea un escritor, ¿no? Y literalmente fue así. Entonces, en ese sentido tuve como muchísima suerte porque se ve muchos casos donde más bien las vocaciones artísticas Claro. Chocan con la resistencia de la familia. Estuve leyendo, a lo mejor ya quedó desfasada esta información, pero estuve leyendo, Rodrigo, que tu novela, me refiero a The Night, ha sido traducida en al menos ya 4 idiomas, probablemente sean más, ¿no?
No, Son hasta 4. ahora sí, son 4 idiomas, ¿no? Ha salido en francés, en checo, en holandés y acaba de salir hace unos meses en inglés. Qué maravilla. Cuando vuelves la vista y ves lo logrado hasta este momento, en estos 40 años, a ver, ¿cuál primero ha sido a tu juicio el mayor logro? Pero también quiero preguntarte cuánto ha habido de eso, preparación, de trabajo, de perseverancia y no sé si a lo mejor hasta suerte en esa fórmula. Mira, suerte siempre hay. O sea, yo creo que de verdad la suerte sí juega un papel importante, pero tiene que haber como una materia sobre la cual la suerte haga algo, Ujú, ¿no? ujú. Yo creo que quizás yo supe tener como el instinto de quedarme, concentrarme en la escritura. Cuando éramos estudiantes de letras y todos queríamos hacer muchas cosas, muchos de mis amigos tenían muchas inclinaciones diversas. Les gustaba el cine, la fotografía, la danza, la escritura, querían hacer todo eso. Yo sabía que yo no servía para otra cosa Ujú. sino para escribir y traté siempre de quedarme cerca de esa vocación y Sí. alimentarla de la mejor forma posible, que es leer, 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 leer como un obseso Bien. y leer mucho más de lo que puede leer quizás una persona que no se dedique a la literatura. Claro. Y Rodrigo, ¿qué ha pasado con la literatura en general en los últimos años, pero particularmente, te quiero preguntar, en pandemia? Porque yo no sé cuánto se habrá publicado, no sé si se ha publicado más o menos en los últimos 2 años, pero sí tengo la sensación de que ha sido un momento de mayor producción literaria por el propio encierro, ¿no? Mira, se creía cuando empezó la pandemia que el negocio editorial iba a entrar en crisis, que iba a haber una recesión tremenda, Ujú. cuando lo que pasó en realidad es que precisamente en la pandemia el consumo de libros aumentó. Los escritores reaccionaron de forma muy distinta. Hubo varios que para ellos la pandemia, entre comillas, fue una bendición porque pudieron dedicarse y terminar los libros que querían hacer. Fíjate que yo caí lamentablemente en el otro saco, el de los que más bien Ujú. la pandemia los distrajo muchísimo. ¿Ah, sí? Yo siento que la pandemia me quebró mucho mi estructura y mi disciplina de trabajo y estoy más bien en el último año tratando de reconstruirla porque sí, andaba como muy disperso, ¿no? Entonces depende mucho es muy subjetivo, ¿no? De cómo afecta a cada quien esta cosa tan fuerte que fue la pandemia. Qué interesante. Rodrigo, agradecerte por brindarnos estos minutos la mañana de hoy y conocer de cerca, un poco más de cerca tu trabajo. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti. Feliz día. Rodrigo Blanco Calderón, escritor, editor venezolano, licenciado en letras y magíster en estudios literarios. Entre sus obras, las que mencionamos al inicio, que no las únicas, Una larga fila de hombres, Los Invencibles, Las Rayas y luego la novela The Night. 8:28 minutos de la mañana. Permítame compartir algunos mensajes publicitarios hasta ahora. Ya vamos